Nunca se cansa el poeta de escribir sobre su tierra, de percibir el rumor del paisaje en el jardín de los sueños. Nunca es más feliz el hombre que cuando duerme en la paz de su pueblo. Con estos versos de Sergio Macías, nuestro poeta invitado de hoy, iniciamos el Rincón Literario. Buenas tardes y bienvenidos todos. Después de charlar con Sergio Macías, poeta chileno, cantor de la Araucanía y de Al-Ándalus, les contaré cómo pueden participar en este Rincón Literario con sus poemas. Ya saben que cada semana elegimos de entre las cartas recibidas un poema y lo leemos al final del programa. Hoy vamos a leer el que nos ha escrito Jesús Chamarro Calvo desde aquí, desde Madrid. Bien, pues esto será después de charlar con nuestro invitado de hoy, Sergio Macías. Sergio Macías nació en Gorbea, Chile. Tiene diversos galardones literarios, como el primer premio en los Juegos Florales Gabriela Mistral en 1971, Premio Pablo Neruda, 1984, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Tetuán, 1986 y, entre otros, Premio América Quinto Centenario, 1991. Actualmente es agregado cultural en la Embajada de Chile en nuestro país y presidente de la Asociación de Consejeros de Agregados Culturales de Iberoamérica, Filipinas y Portugal. Sergio Macías, bienvenido. Muchas gracias. Hemos leído al principio del programa unos versos suyos que dicen: nunca se cansa el poeta de escribir sobre su tierra. ¿Usted se cansa de escribir sobre Chile? No, yo creo que jamás un poeta puede cansarse de escribir sobre su pueblo, porque allí está su vivencia, ahí está su memoria, ahí están los recuerdos de su infancia, de su juventud, de su madurez y hasta su muerte. Ese es un pozo precioso, poético, que tiene el hombre si sabe amar realmente a su tierra. Yo he tenido la suerte de nacer en un lugar fantástico, mágico, que se llama la Araucanía, la tierra de Pablo Neruda, y de otros grandes poetas, porque allí nace realmente la poesía chilena, pero nace primero con un poeta y soldado español que es Alonso de Ercilla y Zúñiga, que escribe ese famoso poema épico La Araucana, que es el primer poema épico escrito en Latinoamérica, ¿no? Que está escrito en octavas reales por el año 1557 y que fue publicado en Madrid en 3 partes y que constituyó la obra fundamental para las mejores bibliotecas de aquel entonces. Y digo yo que tuve la suerte de nacer en aquella tierra, porque el solo hecho de escribirla, yo diría que uno está haciendo poesía. Es una tierra, como ustedes lo pueden ver también en la obra de Pablo Neruda, que nunca él, a pesar de pasar por varias etapas poéticas, nunca deja tampoco de lado aquella región tan telúrica. Y describirla, como digo, es hacer poesía, porque está llena de volcanes, de lagos, de ríos, de sementeras, de temporales, de lluvia, de frutas, de pájaros, ¿no? De bosques. Es decir, todos los poetas que han nacido en esa región se sienten condicionados por ese paisaje exuberante, enorme y mágico, porque además es una tierra indígena, ¿no? También de nuestros antepasados, donde abundan las leyendas, ¿no? De tal manera de que yo creo que este poeta español, Alonso de Ercilla y Zúñiga, que nació en Madrid y sus padres eran vascos, se sintió impresionado por este paisaje y salió esta gran obra épica, ¿no? Llamada La Araucana, donde cuenta la contienda entre los españoles y los araucanos, mapuches, porque él le puso el nombre de araucanos, que constituye un valor innegable debido a que por primera vez que se da, yo creo, en la literatura universal, de que un escritor que va dentro de una gesta conquistadora reconozca al adversario unas cualidades quizás hasta superiores a la otra parte donde él va. Sí, sí.
él cantaba en estas octavas reales a Chile como fértil provincia y señalada en la región antártica y famosa, de remotas regiones respetadas por fuerte, principal y poderosa. Dice, la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Bueno, claro, eso era antes porque en realidad estuvimos sometidos dentro de la historia, ya hemos tenido una dictadura un poco terrible, fuimos sometidos pero no vencidos. Afortunadamente tenemos de nuevo la democracia y la poesía no está censurada y la gente vibra realmente con la poesía porque es un país de poetas. Efectivamente, la Araucanía ha sido una tierra siempre amada y cantada por los poetas. Usted, por ejemplo, en sus primeros libros, Las manos del leñador y La sangre en el bosque, habla de la Araucanía y se regodea en su paisaje y en su vivencia allí, ¿no? Sí, es realmente el inicio de mi poesía. Allí está, diríamos, mi memoria, la memoria de la infancia y parte de mi juventud. Me eduqué también en el mismo liceo, en el mismo colegio donde se educó Pablo Neruda, alrededor de un cerro que se llama el Cerro Ñelol. Todo ese paisaje telúrico condicionó mi poesía con un estilo, además, determinado. Yo sé que cuando usted era joven y comenzaba ya a escribir, pues le daba cierto apuro que demostrar o dejar leer sus poemas porque había grandes escritores chilenos en esa época, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo Neruda. Usted se sentía un poco apurado, ¿no? Cuéntenos un poco esa experiencia. Sí, bueno. Y además que conoció a Pablo Neruda. Sí. Bueno, los poetas siempre somos jóvenes. Sí, es verdad, sí. No, pero en realidad, en esa etapa de mis comienzos me daba temor el ser escritor. Yo escribía como muchos, ¿no? Como muchos estudiantes, como muchos jóvenes, para mí, sin pensar en publicar porque los escritores me infundían un respeto enorme y más bien un temor. Y afortunadamente encontré gente de otras generaciones, especialmente la generación del 38, que leyeron mis poemas y uno de ellos principalmente encontró que tenían una validez y se los llevó y se los mostró a otro gran poeta, que es Juvencio Valle, Premio Nacional de Literatura, y a otros poetas, y me animaron a que realmente me lanzara al océano, ¿no? Y no lo hice, sino que calladamente empecé a participar en unos concursos y tuve la suerte de ir obteniendo los primeros premios en esos concursos hasta que finalmente me atreví a publicar, pero ya era un hombre de una cierta edad, porque publiqué como a los 30 años, una cosa así, 30 o 31 años, que para la edad de un poeta es un poquito ya también avanzado porque uno tiene un cúmulo de cosas, ¿no? En esa edad tan hermosa que es de los 18 años hasta los 25, es una edad preciosa también para lanzarse con su primera obra. Yo sugiero que un muchacho, que una muchacha que tenga esas condiciones, vocación poética, que le guste leer, que le guste escribir, que se lance, ¿no? Pero bueno, no me ha ido mal tampoco el hecho de haberme atrasado un poco, ¿no? Sí, yo creo que muy bien le ha ido, fenomenal. En 1974 usted se exilia, se va a México 6 meses y luego pues se tiene que marchar 5 años a Alemania, ya se exilia de su país. En esa época usted escribe, más tarde, usted escribe unos versos que a mí me gustaría leer para hablar precisamente de su exilio. Dice: estuve en la silla de Pancho Villa en México, en la silla del rey sobre la roca de tiza bañada por el Báltico en Sassnitz, en la silla del moro en medio de una primavera de jazmines en Granada, en la silla del rey de España a la hora del crepúsculo en el Escorial, pero ninguna es más cómoda que mi modesta silla que gime con su mimbre de recuerdos sola en el inmenso territorio de mi exilio. ¿Qué fue para usted
el exilio, sobre todo el exilio en Alemania, que debió de ser un choque brutal, ¿no? Sí, es un choque de cultura. A pesar de que tenemos bastantes alemanes nosotros en nuestro país como colonia, pero bueno, es diferente por las costumbres, ¿no? Diferente también por el clima. Pero fue una hermosa experiencia. Yo creo que toda realidad le sirve al individuo. Yo aproveché de Alemania esa disciplina, ¿no? El respeto que hay cultural, ¿no? Hay una seriedad también y un estudio muy profundo de cada cosa. Eso para mí fue muy, muy valioso. Aunque no está lo espontáneo, no está esta cultura nuestra que se mezcla de una manera más real, diríamos casi, con la calle, con el hombre de la calle. En todo caso, me significó soledad, ¿ya? Porque el idioma es un inconveniente, sobre todo, bueno, tampoco no quiero colocar el caso del escritor, iba a decir sobre todo para el escritor, ¿no? También para cualquiera persona. Pero lo que pasa es que como uno trabaja con la palabra, está trabajando con el idioma, necesita conversar con otros escritores, necesita contar sus vivencias, necesita comparar lo que, con otras escrituras. Y eso cuesta, o sea, ir aprendiendo el idioma lentamente, Claro. ¿no? Y entonces uno se va refugiando mucho en sí mismo. Y la soledad realmente duele, pero mi silla fue siempre muy cómoda para mis pensamientos. Yo he estado en todas esas sillas que dice mi poema. Realmente ha estado, además. Realmente Sí, he sí. estado y me he sentado en esa silla. Pero la mía es realmente incomparable, Claro. ¿no? Porque tiene otras connotaciones, está llena de recuerdos y la sigo conservando y me sigo sentando en ella. Dicen los críticos que durante la época que estuvo usted en Alemania, esa fase de su vida en la que estuvo tan solo, en el aspecto de la soledad, de no poder comunicarse con los demás por el idioma, etc., usted escribió, incluso llegó a escribir una poesía muy rebelde, incluso dicen que panfletaria. ¿Es verdad o se han pasado un poco? Bueno, es posible. Es posible y yo no defiendo, como algunos autores, ¿no?, mi obra, o sea, que se diga lo que se tiene que decir. Pero yo doy la razón a eso. Yo creo que estuve muy cegado por el daño que me hizo la dictadura. Yo tuve que salir de mi país sin pensar en que tenía que radicarme en otro país. Tenía una vida que se me estaba haciendo y estaba muy bien, que estaba construyendo mi hogar, estaba construyendo también el hogar de la palabra, estaba obteniendo unos premios importantes en esta juventud, cuando tengo que salir, y realmente lo sentí como cuando arrancan, ¿no?, a un árbol, ¿no?, y arrancan sus raíces, en fin. Y entonces tuve que salir al exilio tuve que esperar después a mi mujer, tuve que esperar a mis 4 hijos, andar deambulando con 4 hijos por el mundo. No es fácil, no es fácil darles una educación, no es fácil ganarse el dinero, no es fácil escribir también en esas condiciones, pero cuando el hombre se propone, yo creo que sale adelante y vence los obstáculos. Y entonces seguí escribiendo, pero como el dolor era tan grande, seguramente mi rebeldía se reflejó en esa poesía y dejé el estilo que tenía de mis primeros libros para hacer un estilo telúrico, de cantar más a la naturaleza, unos poemas más de paz, de amor, ¿sí?, para cantar una poesía, qué sé yo, vociferante, ¿no? Sí. Un poco tremendista. De todas formas, tiene usted un poema maravilloso que se titula El errante, que no es tremendista ni negativo, pero refleja muy bien quizás esa situación. A mí me gustaría que nos lo leyera. Con mucho gusto. El errante.
Nadie entiende al errante que arrastra ojeras como nubes. Nadie puede entrar en su paisaje como el sol o la lluvia de su región. Nadie entiende que su soledad es el olvido en que quedó su huerto. Nadie sabe que su vacío es el silencio que protesta. Nadie más que él puede reclamar las raíces de su país que no le llama. Allí sembró sus ideales, llenó su infancia con volantines, fue joven alegre en la fuerza de las guitarras, canción del futuro en el idioma de la esperanza. Lo dejó todo, desde la distancia observa el encanto de la nueva luz sobre su pueblo. Nadie entiende al errante que ha perdido su belleza y es flor ilusionada, pero mustia. ¿Usted se siente todavía errante y flor emocionada, ilusionada y mustia o no? Bueno, yo en España estoy muy bien, ¿no? Y por los años podría estar ya mustio, pero este es un país que mantiene una alegría, a pesar de ser un pueblo trágico, ¿no? Sí. Dramático, pero sabe sobrellevar su dramatismo o disfrazarlo. Y siempre hay una conversación, siempre hay una buena copa de vino, aflora la amistad. Y ya no me considero errante porque mi país ya logró la democracia, estoy feliz, estoy afincado, resido aquí en Madrid ya desde hace muchos años, casi 18 años. Y desde ese punto de vista, entonces, no lo soy, pero sí que tengo un autoexilio. Ya tampoco no soy un exiliado, sino que tengo ya un autoexilio, es un exilio voluntario. Hay un tema que me encantaría hablar, porque nos quedan pocos minutos, pero me encantaría hablar, que es precisamente algo muy fundamental en su poesía, que es Al-Ándalus. Cuando usted llegó a España, por fin, después de Alemania, se encuentra con Andalucía. Bueno, yo ¿Qué es lo que pasa ahí para que usted tenga tan metido Al-Ándalus en su poesía? Yo me encontré maravillado con una parte de España que es Andalucía, y entonces fui como cualquier otro señor que va a mirar estas ruinas, estos vestigios del pasado, pero yo no me conformé con eso y me puse a estudiar la historia, la poesía, y empecé a leer a Ben Cusmán, a Al-Mutamid, a Ibn Hams, a Ibn Jafayá de Alcira, a Al-Sal, a Rusafi de Valencia, en fin, porque Al-Ándalus cubría mucho territorio. Y me di cuenta de que realmente ahí hay una cantera inagotable de poesía. Esto yo no lo desconocía porque, por desgracia, no me enseñaron lo que era la España árabe. Siempre me enseñaron los fenicios, los visigodos, los romanos, y se me saltaron unos cuantos siglos, ¿no? Y realmente yo creo de que si España tiene un fondo poético, se debe precisamente al Ándalus. Y si América Latina es tan proclive a la poesía, es porque el 39,9% de la masa de conquistadores la constituían los andaluces. Y los andaluces, cuando llegaron a América Latina, llevaban todo un bagaje cultural y sanguíneo de la España árabe, porque iban saliendo, ¿no es cierto?, de los casi 8 siglos de presencia árabe, ¿no?, en España. Bien, Sergio Macías, ya no tenemos más tiempo, así que le agradecemos que haya participado con nosotros en el Rincón Literario, que siga escribiendo libros tan maravillosos. Bueno, muchas gracias a vosotros, yo estoy encantado, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Hoy hemos terminado una serie dedicada a poetas hispanoamericanos contemporáneos. La próxima semana iniciaremos la serie Poetas Contemporáneos Españoles. Nombres como Luis Alberto de Cuenca, Ana Rossetti o José Agustín Goytisolo conformarán una lista de invitados. Pero también sepan que continuaremos con la lectura de sus poemas, de los poemas de ustedes. Les recuerdo que si desean participar en el Rincón Literario tienen que enviar una carta o un fax
con uno o varios poemas de su creación y que no estén publicados. Cada semana elegimos uno y lo leemos en los últimos minutos de este programa. Los requisitos para participar son muy pocos, ya que pueden mandar poemas cualquier persona que lo desee, de cualquier nacionalidad y en cualquier idioma. Tan solo deben indicar en la carta o en el fax todos sus datos personales, incluidos dirección y teléfono. Para hoy hemos seleccionado el poema que nos ha escrito desde aquí, desde Madrid, Jesús Chamarro Calvo. El poema se titula Campana de vadear corrientes. Con él nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por estar ahí. Feliz tarde. Campana de vadear corrientes. Quisiera verter acero por tus labios y golpear con fuerza tus costillas para soltar tu existencia en un incendio. Campana, asísteme en el ritual que me contempla y me amenaza. Protégeme con tu cuerpo corazudo para que muera en tu sepulcro. Campana de vadear corrientes, perdida y vacía en la hornacina, devuélveme intacta la capa de los sueños y alumbra la noche soleada para que pueda creer que existes y que yo te poseo disfrazada.